Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando, como siempre, este tema tan importante, elemento fundamental y fundante de toda la Biblia. Dije toda la Biblia, porque comienza con el Génesis, prácticamente la primera alianza, ¿verdad?, de Dios para con el hombre, pero que ya es ciertamente una relectura que tiene su elemento fundante en el capítulo 19 del Éxodo, el Berit, donde se centra, y es lo que nosotros estamos estudiando. Y desde ahí también toda la consecuencia. Incluso si queremos adelantar un poco y si queremos mirar, decimos que hasta el Apocalipsis, o sea, Berit, la alianza, ven Señor Jesús, es la relación de Dios para con el hombre, porque este es el objetivo de la alianza. Pero recuerden que Jesús es la nueva alianza, gente de nuevo Berit, la sangre derramada, ¿viste? Todos los elementos de la alianza se vuelven a converger, centralizar. Y decíamos que en el Nuevo Testamento nosotros encontrábamos este elemento fundamental. Decíamos en aquella oportunidad que el Nuevo Testamento adquiere una plenitud sin igual en la persona de Jesucristo. Ahora tiene ya por contenido este misterio del Yeshua, Jesús, Kyrios, Cristo, ¿verdad? El ungido. Ahí está toda la realización plena, ¿verdad? Pero de una promesa que viene caminando desde el Éxodo 19, aquí donde nosotros estamos estudiando, se proyecta un camino con altibajos, decimos siempre, porque nuestra historia es así, pero que llega esta promesa a realizarse y a planificarse en la persona de Jesucristo, ¿verdad? En la persona de Jesús, Dios que se encarna, se hace realidad nuestra. Hoy que venían de Pirebe, lleva. Pero desde ahí entonces de nuevo la consecuencia que se proyecta y que ya es nuestra vida de iglesia, de Cajal, nuestra vida entonces del Atuazú, de nuestras congregaciones, como nosotros caminamos, vaya güero guatajina peñan de yara ya cueñan de alianza haisha berit ya eñan de upea apeala ñanden boyo ayupaba, ¿verdad? Nos une, forma la comunidad, el Cajal, el Atuazú. Bueno, desde aquí miramos un tercer elemento de esta alianza, le llamábamos la conclusión de la alianza. La conclusión quiere decir la firma, el sello, el pacto, el cómo se hace. Uno se hacía por medio de la comida. La comida que significa nuestra unión, nuestro encuentro, Peatuazú, Yahweh Apauazú, y ahí se realiza esa comunión, ¿verdad? Entonces es una analogía, decíamos la palabra análogo o yowá. Así como en la comida nosotros nos reunimos para compartir nuestra vida, así también entonces la alianza significa unirse, nos unimos juntos para compartir una relación de amor, de entendimiento, de respeto, de cariño, de caminar juntos, ¿verdad?, como comunidad. Ñaño entiende Pauazú, tener una comunidad solidaria entre nosotros. Es la solidaridad. Bueno, pero vamos un poco más allá nosotros, vamos a entrar un poquitito más en otros elementos, ¿verdad? Una vez que se concluye ahora este pacto, ¿verdad? Porque el segundo, no les dije, el primero era la comida y el segundo ya es más una liturgia. Y aquí entra el sacrificio principalmente, sacrificio de oblación, sacrificio de la sangre, sacrificio de los animales, que nos representan siempre en esta común unión. En cuanto el otro era una común unión con Dios, con la analogía de la comunión, de la comida entre las personas, aquí es la común unión con el ofrecimiento del sacrificio, ¿verdad?
Pero una vez que nosotros tenemos este pacto concluido, hay objetos que perpetuarán su recuerdo. Aquí viene entonces el objeto. Por ejemplo, primero tenemos el Arca de la Alianza, que es un escriño en el que se depositan las tablas del testimonio, unas cajas, eso vea. Hay algunos elementos que se meten dentro del Arca de la Alianza. Porque muchas veces los protestantes dicen que la imagen, que esto, que aquello. Pero mira que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, hay por formar el Antiguo Testamento, hoy por usenga, muchas veces no entendéis ni qué quiere significar. Porque el Arca de la Alianza es una de las imágenes más importantes utilizadas por el Antiguo Testamento y es mandada por Dios para ser hecha. Y sin embargo, está significando, ¿saben a quién? Nada más y nada menos que a Dios. Y después, en otro lugar, ciertamente, dentro de un proceso, pero estos son procesos diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Acá algo confundido ahí, papo, o sea, nos meten dentro de un aspecto histórico, dentro de un proceso histórico también. Porque nuestra historia pues hay que ir releyendo de acuerdo a los tiempos. No traer cosas del pasado y querer en forma fundamentalista aplicar al ahora. De colar entender a y mensaje, para y se va upeno, y chupecuera. Sacar el mensaje, entenderlo y ese mensaje en todo caso traerlo aquí. Aquí te está diciendo directamente que ellos tienen que tener una imagen y nada más y nada menos que de Dios. Porque las tablas, o sea, el Arca de la Alianza, ¿quién está representando? Nada más y nada menos que a Yahvé. Pero pues más adelante te va a decir, no tengan ninguna imagen, nada, que represente a Dios dijo, a Dios. Sin embargo, el único que representa a Dios aquí, para el judaísmo, o mejor dicho, yo diría para el hebraísmo todavía, a pesar de que aquí ya estamos después del exilio, ¿verdad? Entonces hay un pensamiento bastante difícil, porque ¿dónde desaparece el Arca de la Alianza? ¿Desde cuándo desaparece el Arca de la Alianza? ¿Por qué hacen desaparecer el Arca de la Alianza? Y eso va a entrar justamente en la cuestión de la idolatría, ¿verdad? O sea, cuando ellos comienzan a tener conciencia de que a Dios no se le puede representar. Pero antes la Biblia te dice tranquilamente, no hay ningún problema. Incluso el Arca de la Alianza lo tienen que poner y te describe cómo tiene que ser. Tiene que tener imágenes de los toros, de los bueyes, pero no por una idolatría del buey Apis o del buey de Egipto, sino que aquí te estaba queriendo simplemente ir al significado, que era lo más fuerte, lo más poderoso en ese momento que ellos representaban. Y era el buey era el animal más fuerte. Ellos no tenían guinche, no tenían tractores, sino que un tractorcito para iba a poner en cada esquina del arca para decir que hay un barete, ¿verdad? Es la fuerza de Dios con lo que quiere decir eso. Que el Arca de la Alianza va representada por los cuernos del buey, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, hay que entrar en el contexto histórico, hay que saber la cultura, hay que estudiar la Biblia en síntesis. Anila eguero sapuca y pareja, eleja, ere cualquier eurorei. Y no digas más eso, que es lo que te dice el Espíritu Santo, o puedes decir, lo que te inspira el Espíritu Santo. No, Señor, estudie, lea, entienda lo que quiere decir. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos.
Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Por la fe vivirá, escudo y alimento tú serás. Ya no temo ningún mal, ya no temo ningún mal. En tu nombre yo voy a seguir, en tu nombre yo saldré a vivir. Eres tú mi norte y mi anhelo. Para fuerza tener, mas eres tú la fuente de mi vigor. Es tu gracia que me lleva. El justo por la fe vivirá, escudo y alimento tú serás. Ya no temo ningún mal, ya no temo.
Eres tú, mi piedra angular. Eres tú, mi piedra angular. Eres tú. Seguimos con Ñande Yarañe reflexionando sobre este tema apasionante, fundamental y existencial, ¿verdad? Porque esto responde a nuestra propia vida. Porque el objetivo de la Biblia, lo que quiere enseñarnos, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la revelación, es esto que hemos repetido tantas veces. Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él. Comunión con Él. Con elementos que va utilizando dentro de su lenguaje propio, el lenguaje literario, el lenguaje de los géneros, le llamamos así nosotros en el estudio de la Biblia, géneros literarios. Aquí hablábamos del Arca de la Alianza, que es una caja, decíamos, en el que se depositan, miren lo que se deposita dentro de esa caja, las tablas del testimonio. Esa también es una imagen, esa es una imagen, las piedras, allí donde Dios escribe los 10 mandamientos, dice, y te pone como que Dios escribe con su dedo, ¿verdad? Con su dedo. Esa es imagen, que te hacen pensar, porque nosotros necesitamos de un lenguaje para entender algo. Los lenguajes son importantes. Y así, cuando nosotros estamos hablando desde el lenguaje, nosotros podemos entender principalmente el mensaje. Tenemos que ir hasta el mensaje. O si no, nosotros estamos haciendo como cuando yo, por ejemplo, quiero así, indico, mira por allá, le digo, y el tipo mira la puntita de mi dedo, mira allá, le digo, allá. Mañana él hace, apúntale. No, vos tenés que mirar el mensaje allá, a dónde está apuntando. No te quedes con esa imagen ahí, vea imagen, no. Es el mensaje lo que la Biblia te quiere transmitir. Bueno, así entonces estemos atentos, porque aquí te está queriendo decir lo mismo, ¿verdad? A través de esta imagen nosotros nos proyectamos, vamos hacia Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos está enseñando. Y por eso dice que el Arca de la Alianza, esta imagen que aparece en la Biblia, es el memorial, es un memorial de la alianza y el signo de la presencia de Dios en Israel. Signo de la presencia de Dios en Israel. Cuando nosotros rezamos, cuando nosotros tenemos una estampita de un santo, cuando nosotros tenemos nuestra imagen de nuestra madre, cuando tenemos la imagen de un santo, ¿qué es lo que está representando? Ella es el memorial de una alianza. Yo cuando no sé, le tengo a San Francisco, le tengo a San Juan Bosco, le tengo a la Chiquitunga, esa imagen, le tengo a María Auxiliadora, la Madre de Dios. Es esa imagen, ese recuerdo de esa alianza y el signo de la presencia de Dios. No es Dios ese es el signo. Entonces, dejemos de ser mentirosos esa persona que dice que adoramos. Y después dice la tienda también. Esta es otra imagen, la tienda. Poner la tienda, en el que se coloca, ahí se coloca el Arca de la Alianza. Se mete esa caja donde adentro están los 10 mandamientos. Es el esbozo del templo futuro. ¿Viste? El mensaje no es esa tienda como tal, sino que después nosotros sabemos que más adelante en su proceso está queriendo significar, incluso en las dimensiones del templo de Jerusalén. Es el esbozo. Es como una maqueta, dice, ¿verdad? Esbozo, maqueta. Algo que vos ya haces allí, ya pones en miniatura. Así va a ser, ¿verdad? Ese proyecto tuyo. Y entonces apunta a aquello. Es el esbozo del templo futuro. Es el lugar del encuentro de Yahvé y su pueblo. El elemento fundamental aquí también que tenemos que subrayar. Porque dice que es
el lugar del encuentro de Yahvé con su pueblo. Está simbolizando. Ahí pico se da, en esa carpita, pico, ahí en esa carpa, ahí pico se da el encuentro de Dios con su pueblo. Ahí pico, ahí adentro, pico, en esa carpita, ahí. Bueno, listo. Si vos sos fundamentalista y si vos te quedás simplemente así, porque la Biblia lo dice, porque está escrito ahí, porque aquí lo dijo y así está, entonces no vamos a entender y no vamos a llegar a lo esencial. Nos quedamos mirando la puntita del dedo y no a dónde está queriendo apuntar ese mensaje y esa imagen, ¿verdad? La Biblia es pura imagen. La Biblia utiliza, es tal vez el libro más rico en simbología. Es el libro más rico en símbolos y en imágenes, que desde el elemento fundamental te está llevando a dónde, te está llevando a entender, ¿verdad?, el mensaje profundo de lo que Dios te quiere enseñar. Si vos no llegás, ¿verdad?, al fundamento de lo que se te quiere enseñar, entonces no sé, ¿para qué? Si es para leer eso nomás, vamos a leer cosas antiguas, cosas sin sentido, ¿verdad? Serían cosas sin sentido. Porque vos me vas a decir enseguida, pero eso no es científico, eso ya no es así, eso ya no es... Y sí, tenés razón. Si estos son lenguajes de hace miles de años, por eso tenemos que entrar en su contexto histórico, entender lo que quiso decir en ese momento, hacer una buena exégesis, comprender, utilizar de las ciencias auxiliares para comprender todo eso. Y desde ahí entonces reflexionar, entender cuál es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros como pueblo? Bueno, y después dice, justamente, el arca de la alianza y la tienda de la cita marcan el lugar del culto central en el que la confederación de las tribus aporta a Yahvé el homenaje oficial del pueblo que Él se ha escogido. Es decir, nosotros, por ejemplo, el 1 de marzo, ojalá ya de presidente, ya de ministro Cuera o nosotros mismos, ¿hacia dónde dirigimos nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro memorial para el 1 de marzo? Todo está en Cerro Cora. Y allá que hay en Cerro Cora. A mí me tenía obelisco, me tenía pecha. Ojalá fuese un poco más lindo también, y la que Guazú ahí, bebé, allá, que se cuide un poco mejor. Bueno, pero para la memorial. Pero ese pico, 1 de marzo, ¿pea pico la 1 de marzo? No, anda ahí la 1 de marzo, va Parque Cerro Cora, vea y poná todo lo que vos quieras que hay ahí. Pero no se queda simplemente en ese memorial. Aquí pues eso es lo que te está diciendo. Que dice, el arca de la alianza y la tienda marcan el lugar del culto central, marcan un puesto. Porque nosotros somos seres simbólicos, seres que necesitamos, ¿verdad?, de la simbología, de la imagen, de esa presencia que nos recuerda, que nos hace llegar a algo muy importante, ese culto central. Y por eso te dice después que la confederación, es decir, que todos los pueblos, que todas las tribus de Yahvé rinden ese homenaje oficial, ¿verdad?, como pueblo, a Dios que les ha escogido, Pero ese es un punto central nada más, donde nosotros nos centramos, donde nosotros nos vamos. No quiere decir que ese es el único lugar y solo hay Dios. Y que estamos adorando solo ese. Ya va acá, Pepe. Ese es el único lugar y solo ahí a Dios. No. Ese es un signo central que nos reúne y nos hace... Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyara invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyara. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Nos unimos el 4 de abril como Ñandeyara, como fundación también, para rezar por la paz en el mundo. Estamos recordando los 100 años de la vuelta del pastorcito de Fátima, allí donde nuestra madre nos pedía y nos imploraba rezar por la paz en el mundo. Hoy más que nunca necesitamos unirnos. Es por eso que les invitamos también a que se unan a su parroquia, a que se unan a su comunidad, que se unan a sus mismas familias y a rezar y juntos a implorar por esta paz y por este bienestar en el mundo. 4 de abril todos juntos. Ñandeyara les acompaña también. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. El Vaticano ha presentado la exhortación apostólica Christus Vivit, el documento que el Papa ha escrito a partir de las propuestas del Sínodo sobre los jóvenes del pasado mes de octubre. Francisco lo firmó el 25 de marzo en el Santuario de Loreto. El mismo título del documento, Cristo vive, nos dice que Cristo está vivo y que quiere encontrar a los jóvenes. El fundamento de la pastoral con jóvenes que el Papa propone a la Iglesia es impulsar el encuentro de los jóvenes con Jesús para que puedan darse cuenta de que Jesús está con ellos. El documento consta de 9 capítulos. El Papa ofrece consejos y aborda cuestiones como la importancia de la familia, de cuidar las raíces, la sexualidad, el trabajo o la vocación. Además, el Papa lamenta que los jóvenes muchas veces no encuentren respuestas a sus inquietudes y necesidades en las actuales estructuras de la Iglesia. Los temas concretos son aquellos que interesan a los jóvenes, el entorno digital, el mundo en el que viven, la familia, el diálogo con los ancianos. El Papa ha repetido esto muchísimas veces.
Y como el documento va dirigido a los jóvenes, también participó en la presentación una estudiante que asegura estar feliz con el resultado, porque todos los esfuerzos durante el sínodo no fueron en vano. Invito a todos, sobre todo a los jóvenes, a leerlo con calma, con tiempo, porque estoy segura de que cada uno de nosotros encontrará algo que le concierne. Me ha gustado mucho el hecho de que este documento no sea un manual sobre doctrina con enseñanzas. A mí me ha parecido más una guía. Francisco es el segundo papa que escribe un documento magisterial sobre los jóvenes. En este les anima en su recorrido espiritual, personal y profesional y les recuerda que no están solos, pues Jesús está siempre con ellos. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre uno de los fundamentos, ¿verdad?, de toda la Biblia, elemento central, la alianza, Berit, Anike Ñandere Saray Peawi, ¿verdad?, porque desde aquí viene lo esencial de nuestra historia, de nuestro camino de salvación, de nuestra recuperación como hombres, como humanidad, porque Dios quiere llevar a través de la alianza a los hombres a una vida de comunión con Él. Esta es la definición principal, existencial, fundamental que nos trae la Biblia. Y nosotros hablábamos en este bloque, ¿verdad?, sobre la conclusión de la alianza. Cuando hablamos de conclusión de la alianza, estábamos hablando de los signos que perpetúan esta realidad. Y para eso necesitamos de las imágenes, es decir, de los memoriales, de los ritos, de los sacrificios, de las celebraciones. Nosotros necesitamos de estas cosas. Recuerden que la vida cristiana, vuelvo a repetir, ¿verdad?, los 4 elementos fundamentales. Uno es el querigma. El segundo es el catejeo, o sea, la catequesis. Lo que nosotros creemos y nos adherimos, nosotros tenemos que conocer. Apeago dice la catequesis. Catequesis quiere decir conocer, dar razón de tu propia fe. Desde el libro de San Pedro tenemos que entenderlo. Usted tiene que dar razón de su fe, usted tiene que explicar lo que creen y enseñan después de San Pedro, ¿verdad?, en su carta. Después viene el tercero, después de la catequesis, que viene la liturgia. Liturgei quiere decir justamente una celebración. Celebrar la fe significa principalmente, a través de los ritos, ¿verdad?, a través de la celebración, quiere decir que vos entrás en esa actitud firme, concreta, de qué cosa, y de que yo no solamente voy por el conocimiento, saber por saber, sino que eso después lo tengo que celebrar, lo tengo que manifestar, lo tengo que poner, ¿verdad?, en la comunidad. Porque nuestra religión, tanto el judaísmo como el cristianismo que proviene del judaísmo, es una religión no de patijaño, es una religión que viene desde la comunidad. Es esa reflexión de la comunidad. Por eso nos estaba diciendo que es una relación de la vida en comunión, común unión entre las personas. Pero para que exista esa común unión con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, necesitamos encontrarnos, apeando la liturgia. Y liturgia con las cosas del pueblo, es decir, que respondan a nuestra realidad de comunidad. Y por último, la diaconía. Tampoco vale zapateo, aplauso, que esto, que aquello, gloria a Dios, aleluya, todo eso nosotros solitos, yo y Dios, bebé, no. Desde tu comunidad, desde tu celebración, ahora nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a los demás, nos lleva a los demás. Y aquí tiene que haber el compromiso. Y eso es lo que nosotros también a través de nuestros cursos catequéticos y nuestros cursos bíblicos aquí, con Ñande Yarañé, queremos transmitir. Es decir, en la medida en que nosotros vamos estudiando la Biblia, vamos conociendo lo que Dios nos pide a través de su palabra, y hay muchos ya que se están interesando, gracias a Dios, ¿verdad?, escuchando, siguiendo nuestros programas de Ñande Yarañé. Oye, pues no malo me a remangarse y a decir, Padre, yo le puedo ayudar. Padre, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que estos niños de la calle verdaderamente tengan un trabajo digno, tengan una educación y una formación? ¿Cómo podemos hacer, Padre, para que esto de a poquito podamos ir entrando, vamos a ir entrando de a poquito, ¿verdad?, en esa situación en que tenemos que dar nuestro granito de arena. Apea la shebota, entonces entero betea, oye putazo,
y desde ahí entonces vamos adelante, ¿entienden? Entonces yo les pido también a cada uno de ustedes que vayan viendo, que vayan estudiando sus posibilidades, su granito de arena. No nos quedemos simplemente en saber la Biblia. ¿De qué me sirve saber la Biblia? Repetir versículo por versículo. No hacemos nada. Decimos, pues yo sé la Biblia, yo sé la Biblia. No, Dios no te vaya a preguntar, decime, ¿qué dijo? Andamos en el examen final, cuando te encuentres con Dios allá. Dígame lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 5, de memoria, dígame la Biblia. No. La Biblia es un libro pedagógico donde vos tenés que hacer parte de tu vida. Entonces, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo esto, nuestra celebración. Con esto se indica, ¿verdad?, el enlace perpetuo, el enlace del culto con el acto inicial que comienza la nación de Israel. O sea, un compromiso, que es la alianza con el Sinaí. Nosotros decíamos hace rato, ¿verdad? Nosotros, decía el pueblo, cuando ellos responden. El pueblo respondió, estamos decididos a poner en práctica. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Este enlace es el que da a los rituales israelitas su sentido particular. Pese a todos los préstamos que en él se observan, así como la ley entera no tiene sentido, sino en función de la alianza cuyas cláusulas enuncia. O sea, nosotros vamos enunciando, vamos diciendo qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer, cómo esto se tiene que entender, ¿verdad? Y bueno, ese es entonces el tercero. Pero ahora miremos un poco un cuarto elemento y con esto después vamos a ir haciendo toda una síntesis de lo que significa el encontrarse con este Dios. Viene el sentido y los límites también de la alianza. Sentido y límite, el sentido y los límites de esta alianza. Quiere decir que nosotros tenemos que entender bien hacia dónde está apuntando y sobre todo también que no siempre responde al 100%, ¿verdad?, a todo lo que nosotros estamos diciendo. La alianza sinaítica reveló en forma definitiva un aspecto esencial del designio de salvación. Un aspecto esencial. Por eso es que nos centramos mucho en esto, porque es el aspecto esencial. Dios quiere asociarse a los hombres, haciendo de ellos una comunidad cultural entregada a su servicio. Primer elemento. Quiere entonces Dios asociarse a nosotros, los hombres. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos busca. Pero quiere hacer con nosotros una comunidad cultural, es decir, que se encuentra, vea la liturgia, ese es el sacrificio, esa es la celebración, pero que está entregada a un servicio. No basta, dijimos recién, el tercer elemento, la liturgia, el zapateo, el aplauso, la aleluya, gloria a Dios, si después nosotros no salimos de nuestros templos, si no salimos de nuestras celebraciones y le vemos a esa persona necesitada y no somos capaces de darle una mano, de ayudarle. Pero recuerden que la limosna, cuando hemos hablado tantas veces, no significa solamente dar platita, sino que es dedicarnos, pensar, comprometernos y decir cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Bueno, vamos a seguir reflexionando enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyara-Ñe'e invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara-Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Al terminar la audiencia general, el Papa homenajeó públicamente a una religiosa que conoció en República Centroafricana durante su viaje a África en 2016. Se llama Sor María Conchetta y estaba emocionada. Tiene 85 años y desde hace casi 60 es misionera. Lei mi ha raccontato che nella sua vita ha aiutato a nascere circa 3.000 bambini. Che meraviglia! Anche quel giorno era venuta dal Congo in canoa, a 85 anni, a fare le spese a Bangui. El Papa le dirigió unas afectuosas palabras en público. Dijo que este homenaje que le ofrece a ella es también para todos los misioneros. En octubre, la Iglesia celebrará un mes extraordinario dedicado a las misiones. Meritano di essere canonizzati, perché hanno bruciato la vita nel servizio. El viaje a República Centroafricana había sido vivamente desaconsejado por motivos de seguridad
El Papa quedó muy impactado por lo que vio allí. La Catedral de Bangui inauguró el Jubileo de la Misericordia. Una peregrinación a Tierra Santa nunca defrauda, pero si además cuenta con un guía capaz de conjugar conocimientos históricos, espirituales y arqueológicos, la experiencia es insuperable. La Saxum Foundation, a pocos kilómetros de Jerusalén, ha comenzado a ofrecer cursos especializados sobre los lugares santos para guías turísticos. En ellos participan personas de diversas religiones como Hugi Aumann, guía israelí con una dilatada experiencia. Tienes que conectar los elementos, tienes que saber cómo conectar la historia, la arqueología, la geografía bíblica y los acontecimientos y creencias de las personas. De esta forma se obtiene una imagen completa y el peregrino puede entender el lugar y el sentido que tiene lo que visita. Ese es el trabajo de un guía turístico. Si no tiene esa capacidad de relacionar, el turista puede escuchar una audioguía. En Tierra Santa hay zonas que han cambiado mucho desde los tiempos de Cristo. Jerusalén fue totalmente destruida en la época del emperador Tito, lo que hace difícil localizar con precisión algunos emplazamientos. Lo que confirma que estamos en uno de los santos lugares es el hecho de que los fieles lo hayan venerado durante generaciones y generaciones. Han llorado y rezado en estos lugares desde tiempo inmemorial y durante generaciones. En este primer semestre del año están previstos cursos sobre la restauración de la Capilla del Calvario en la Basílica del Santo Sepulcro y sobre la señalización y la apertura del Camino de Emaús. Esta última sesión, en la que se profundizará sobre los restos arqueológicos de Emaús Nicópolis, está acreditada oficialmente por el Ministerio de Turismo de Israel, que lo ofrece como parte de la formación permanente para guías. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyara Ñe'e invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia,
el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Nos unimos el 4 de abril como Ñandeyara. Seguimos con nuestro bloque Ñandeyara Ñe'e, capítulo 19 del libro del Éxodo, sobre la alianza, sobre el Berit. Y estamos hablando también sobre este sentido, ¿verdad?, de los límites también, y sobre este sentido profundo de lo que significa alianza y de lo que significa Berit, de lo que significa entonces esta unión que busca la relación profunda, ¿verdad?, llevar al hombre a una vida de comunión con Dios. En el Nuevo Testamento, porque cuando se hace una relectura nosotros volvemos a entrar, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, realizará en su plenitud este proyecto divino con quién, en la persona de Jesús. Ahora, en el Sinaí comienza esta realización. El elemento fundante comienza en el Sinaí. Pero también en diversos aspectos queda ambigua, es decir, todavía no está planificada. Por eso que yo siempre hablo del momento de un proceso. El proceso implica, el proceso indica también progreso. Comienza entonces un aspecto que es un poco ambiguo aún. Aun cuando la alianza es un libre don de Dios a Israel, su forma contractual parece ligar el designio de salud con el destino histórico de Israel y se expone a presentar la salvación como el salario de una fidelidad humana. Una fidelidad humana. Entonces casi allí estaría un poco el problemita nuestro, ¿verdad? O sea, todavía no estamos. Parece que se insiste mucho en una fidelidad más bien nuestra. Pero aquí después vemos en Génesis 15, ¿se acuerdan? En ese pacto que Dios pasa entre las víctimas, porque están utilizando los mismos elementos del contrato hitita, ¿verdad? Y sin embargo tampoco Abraham pasa por el medio de las víctimas, pasa la antorcha humeante en medio de las víctimas, representa a Dios. Entonces quiere decir que aquí hay un problemita, ¿verdad? Un problemita muy serio, y es la cuestión de la fidelidad, la fidelidad. El asunto de que somos demasiado infieles nosotros los hombres. Nosotros entonces no cumplimos con Dios con cabalidad, por nuestros altibajos. Y según el contrato, como hacían los hititas, eso significaba o tendría que significar para el hombre la muerte, el castigo. Porque decía, bueno, el contrato es como ahora. Si vos no cumplís un pacto que firmaste ante escribanía o lo que sea, y bueno, no sé, te llevan a la cárcel, te hacen esto, te hacen aquello, te sacan tu propiedad, no sé, lo que está en el contrato, lo que está en el contrato. Si vos no cumpliste, si una parte no cumple, entonces se pone, ¿verdad? Ya que está ante escribanía, esto era una escribanía,
Y entonces aquí viene el problemita, porque Dios es fiel, pero el hombre es infiel. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar este problema? Entonces la limitación a una sola nación se compagina mal con el universalismo del designio de Dios, también esto. Aunque por los demás, tan claramente afirmado finalmente la garantía material temporal de las promesas divinas, podría también disimular el objetivo religioso de la alianza, el establecimiento del reinado de Dios en Israel y por Israel en el mundo entero. A pesar de estos límites, la alianza sinaítica dominará la vida de Israel en lo sucesivo y el desarrollo ulterior de la revelación. Bueno, a pesar entonces de toda esta situación, ¿verdad?, difícil para nosotros, que se revela en la propuesta de Dios, que nos acompaña, que nos quiere, que da lo suyo, que ofrece de sí mismo lo mejor, ¿verdad? Porque Dios nos ofrece lo mejor de su propia vida porque quiere esta relación profunda con nosotros. Nosotros también, de cierta manera, así como el pueblo decía en el 8, ¿verdad?, dice, estamos decididos a poner en práctica. Pero el asunto es que tenemos que reconocer también nuestras limitaciones. Y como limitación nosotros sabemos, ¿verdad?, muy bien que en estas limitaciones nosotros hasta cierto punto podemos, pero hay otros elementos que nos quedamos, ¿verdad?, a mitad de camino. Y si nosotros quedamos a mitad de camino, ciertamente no estamos cumpliendo al 100% con el Señor. Pero cierto, aquí entrará todo lo que es también el amor de Dios, la fidelidad de Dios, Dios que nos entiende, Dios que nos perdona, Dios que nos acompaña de nuevo. Pero lo que quiere decir es recuperarnos. Entonces, berit y alianza, además de significar y de decir que yo hago una alianza contigo para entrar en comunión contigo, esta doctrina de salvación, esta doctrina de empeño, esta doctrina de acompañar al hombre, es lo que también a mí me va a ayudar, o sea, a mi pueblo de Israel, a mi iglesia, hoy cristiano, yo, familia, llámele como usted quiera, me va a ayudar a hacer mi propio camino. Me va a ayudar sobre todo a entrar en el meollo, en el caracú de aquello que Dios me está pidiendo. Bueno, esto entonces es lo que tenemos que ir entendiendo con esta introducción general. Nosotros seguiremos hablando ya y queremos concentrarnos más en este capítulo 19 del libro del Éxodo. El libro del Éxodo que se centra sobre todo en esta alianza en el Sinaí, ese lugar donde Israel va a recibir las tablas de la ley. Y así vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Quisiera, como siempre, agradecer a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que nos acompañan, a todas las personas que están con nosotros para que Ñande Yarañe como fundación pueda seguir llegando al corazón de las personas, al corazón de toda nuestra iglesia, de todos los que tienen buena voluntad y sobre todo los que quieran entender verdaderamente el sentido de la palabra de Dios, leyendo desde su contexto bien histórico. No entendamos la palabra de Dios como un libro caído del cielo, como un libro de milagrerismos, como un libro que solamente cada uno tiene que interpretarlo como quiere, de acuerdo a lo que el Espíritu le inspire. No, la palabra de Dios hay que entenderla verdaderamente desde su contexto, desde su género literario, y desde ahí Dios se revela, Dios nos habla nuestra historia, nuestra realidad, a lo que nosotros vivimos hoy, en nuestro tiempo, en este año en que nos encontramos, pero desde ahí entonces poder entender y proyectarnos también hacia el futuro. Y así vamos concluyendo por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor, les fortalezca siempre, les acompañe y les dé aquella gracia y fortaleza que necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos encontramos próximamente con Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por